Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 13. Yahvé habló a Moisés y le dijo: envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas, que sean todos principales entre ellos. Los envió Moisés, según la orden de Yahvé, desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Sus nombres eran estos: por la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefunet; por la tribu de Isaacar, Yigal, hijo de José; por la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun; por la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafut; por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; por la tribu de José; por la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susit; por la tribu de Dan, Admiel, hijo de Gemalí; por la tribu de Aser, Setur, hijo de Miguel; por la tribu de Nectalí, Nagbid, hijo de Baksit; por la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país. Pero a Osea, hijo de Nun, Moisés le llamó Josué. Moisés los envió a explorar el país de Canaán y les dijo: subid ahí al Neguev y después subiréis a la montaña. Reconoced el país, a ver qué tal es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no. Tened valor y traed algunos productos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Subieron y exploraron el país, desde el desierto de Shin hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Subieron por el Neguev y llegaron hasta Hebrón, donde residían Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que Tanis de Egipto. Llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva, que transportaron con una pértiga entre dos, y también granadas e higos. Al lugar aquel se le llamó Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Al cabo de 40 días, volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán en Cades. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad, y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste.
y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev, el hitita, el amorreo y el jebuseo ocupan la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo: el país que hemos explorado, diciendo, y recorrido, es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijo de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos temíamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos dé la fortaleza de seguir adelante. Motivados también por tu palabra y por tu enseñanza, queremos seguir de cerca tu palabra y tu camino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En este día, al escuchar la lectura de este capítulo 13 del libro de los Números, nos va a presentar la exploración del país de Canaán. Recordemos que Dios le prometió al pueblo llevarlos a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de Canaán. El versículo 1 dice lo siguiente: Yahvé habló a Moisés y le dijo: es volver nuevamente a recordar y ver cómo está nuestra comunicación con Dios. Yahvé se dirige principalmente a Moisés, del cual ya hemos escuchado en el capítulo 12 del libro de los Números, cómo Dios se refiere a Moisés en el versículo 7. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca habló con él abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Por eso Dios le habla siempre a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es de toda confianza en la casa de Dios, y Dios se presenta a él, Dios se manifiesta a él y le habla de boca a boca, comunicándole todo lo que Moisés ha de realizar y tiene que anunciarle al pueblo. Y por eso el versículo 1 de este capítulo 13 dice: Yahvé habló a Moisés y le dijo. ¿Qué le dijo? Que envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, es decir, por las 12 tribus de Israel, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a darle a los israelitas, que sean todos principales entre ellos. Es decir, tienen que cumplir fielmente lo que Yahvé le ha anunciado a Moisés,
para que Moisés se lo manifieste al pueblo, y cada uno de los principales de las tribus pues va a ir a explorar el país de Canaán. El versículo 3 dice: los envió Moisés según la orden de Yahvé, desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Y inmediatamente presenta a la tribu y presenta el nombre de la persona principal de esa tribu. Sabemos que las tribus son las de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Benjamín, Zabulón, la tribu de José, que es la tribu de Manasés, la tribu de Dan, la tribu de Aser, la tribu de Nectalí, la tribu de Gad y la tribu de José, que son lo que nos presentan en referencia a las 12 tribus de Israel. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país, pero a Osea, que nos hace referencia por la tribu de Efraín, que es hijo de Nun, Moisés le va a cambiar el nombre y le va a llamar Josué. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. ¿Qué significa Josué? Dios salva. Por eso hacemos un paréntesis en esta explicación del capítulo 13 del libro de los Números, para decir que los nombres tienen un significado para Dios. Por eso, cuando tú tengas tus hijos, búsquele un nombre con un significado bonito para Dios. Tenemos aquí el caso de Josué. ¿Qué significa Josué? Nada más y nada menos que Yahvé salva. Significa Dios salva. Por eso cada nombre tiene un significado importantísimo. Moisés le cambió el nombre a Osea, hijo de Nun, por Josué, que significa Yahvé salva. Y Moisés los envió a explorar el país y les dijo que trajeran frutas, comidas, que vieran todo, cómo estaba constituido el país, si estaban fortificadas sus ciudades, qué era lo que tenía el país. Y resulta que fueron y llegaron. Al llegar, pues empiezan a contarle a todo el pueblo lo que habían visto, a mostrarle todos los frutos, y le dijeron: es verdad, el pueblo de la tierra de Canaán mana leche y miel. Todo lo habían hecho bien hasta este momento, pero resulta que llegaron y vieron a los descendientes de Anac, que eran los gigantes de los que nos habla la Escritura, es decir, personas grandes, personas altas que estaban ahí, pero ellos inmediatamente, después de anunciar al pueblo lo que habían visto, inmediatamente procedieron a asustar al pueblo, procedieron a llenar de pánico y de miedo el pueblo, como nos lo dice el versículo 32. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Hemos visto también personas altas, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes. Después de decirle al pueblo que la tierra que Dios les va a prometer es una tierra que emana leche y miel, empezaron a meterle pánico y miedo al pueblo. ¿Qué nos trae a nosotros a cotación esto? Que escuchamos la palabra de Dios, que seguimos el mensaje de Dios, pero después le metemos pánico a la gente, después le metemos miedo a la gente para que la gente no haga la voluntad de Dios por convicción, sino por obligación, porque tiene que ser una obligación a rajatabla, no, sino que Dios da la libertad.
Y tenemos que aprender a cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a anunciar con valentía, con humildad, con sencillez los mandamientos de Dios y hablarles claro a la gente, hablarles claro a las personas y decirles que hay que cumplir la voluntad de Dios, pero que nazca de lo profundo del corazón, que tiene que ser una convicción propia. A nadie se le puede obligar a seguir a Dios, ni con una pistola puesta en la sien, ni tampoco porque va a encontrar la muerte. No, Señor, sino que el seguimiento de Dios nace desde la experiencia de un corazón humilde y sencillo a la palabra de Dios. No podemos anunciar las cosas buenas de Dios y después decirles no las sigan porque van a encontrar la muerte. No, sino que hay que anunciar con valentía el mensaje de salvación, recordando aquellas palabras de Jesús: no he venido a traer paz, sino a traer la guerra y la división. ¿Por qué? Porque cuando uno anuncia la palabra de Dios, muchos van a ir en contra de la palabra de Dios. Y esos que van en contra de la palabra de Dios van a encontrar su propia experiencia en el encuentro con el Señor, como vamos a escuchar en el capítulo 14. ¿Qué pasó con aquellas personas que en el versículo 32 que hemos escuchado decía: y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado? ¿Qué sucedió con esas personas? Quédate a escuchar el capítulo 14 del libro de los Números y te darás cuenta que las murmuraciones, que las injustas palabras que levantamos contra Dios a causa de que nosotros somos los culpables, van a traer sus propias consecuencias. Ánimo, no tengas miedo. Dios te bendiga. Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, es un Dios de perdón, pero es un Dios también que nos reprende, como el Padre reprende a sus hijos para que anden por el buen camino. Dios también reprende a sus hijos para que andemos por el buen camino. Recordemos lo sucedido en el capítulo 12 del libro de los Números, donde María y Aarón murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, y veamos la reprensión que Dios le dio a María y cómo Aarón fue a pedirle perdón a Moisés por haber murmurado, por haberse querellado contra él y contra Dios. No murmuremos contra Dios, no nos querellemos contra Dios. Trabajemos para que Dios nos conceda las cosas que le pedimos, pero desde la humildad de nuestra vida y desde la humildad de nuestro corazón. Este capítulo 13 está del versículo 1 hasta el versículo 24, exploración de Canaán. Del versículo 25 hasta el versículo 33, relato de los enviados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide compartir la palabra de Dios con tus amigos, conocidos, familiares, en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si eres nuevo, suscribirte en nuestro canal de la Santa Biblia Hablada. Dios les bendiga.